Buen día, compañeros, maestra. A mí me tocó el método de tamizado, el cual, como todos sabemos, es una operación básica que va a tener por finalidad separar las diferentes fracciones de un polvo o de una mezcla en función de su tamaño. El tamizado es el método generalmente empleado para determinar la granulometría de los polvos de uso farmacéutico. Es particularmente útil cuando la mayoría de las partículas son mayores de 100 micras. Los tamices se fabrican preferentemente de acero inoxidable, bronce u otro material inerte. Estos constan de una malla de alambre tejido, con hilos simples y de aberturas cuadradas o casi cuadradas, las cuales se fijan en la base de un cilindro abierto. Este método analítico consiste en colocar los tamices uno sobre otro en orden creciente de abertura, luego se transfiere la muestra al tamiz superior. El conjunto de tamices se agita mediante un dispositivo mecánico que puede impartir a los tamices ya sea un movimiento rotatorio, con golpes de asentamiento de 200 a 300 revoluciones horizontales y con 150 a 200 golpes de asentamiento por minuto. O también puede ser un movimiento vibratorio, que estos van de 1 a 2 milímetros de amplitud. Después de esto se determina el peso del material retenido en cada tamiz. Los resultados se expresan en porcentaje de peso de polvo en cada uno de los intervalos determinados por el tamaño de abertura de los tamices. Después de escuchar esto, podemos decir que un tamiz o tamizadora pues es una parte esencial en el proceso de producción de cada producto farmacéutico, sobre todo ya que la calidad del producto y pues la integridad son algo muy importante. El uso de un tamiz protege frente a compensaciones o litigios con clientes, ya que elimina toda la contaminación de partículas de gran tamaño y por lo tanto asegura que los ingredientes y productos acabados tengan una garantía de calidad durante la producción y antes del uso o despacho. Enseguida nos podemos dar cuenta que aquí el elemento fundamental es el tamiz, que como lo dijimos anteriormente se caracteriza por ser una malla con hilos entrecruzados u orificios de una placa perforada. Al interior de esta malla se denomina luz de malla. Esta luz va a definir lo que es el tamiz, aunque también podemos encontrar sistemas que clasifican los tamices por el número de mallas o por unidad de superficie. Los tamices se deben disponer en forma seriada, uno encima de otro, en forma de cascada. Al producto que pasa por un tamiz se le llama cernido y al que no pasa se le llama rechazo. En un tamiz nos vamos a encontrar con el cernido del anterior y con el rechazo del propio tamiz. El rechazo tendrá un tamaño igual a la media aritmética entre el tamiz último por el que ha pasado y el diámetro del rechazo. La apertura también se denomina luz del tamiz. Todas las partículas que atraviesan el tamiz tendrán un tamaño menor que su luz. Utilizando una serie de tamices de aperturas decrecientes apilados, se consigue fraccionar el sistema en muestras de distintos tamaños de grano. Lo que queda retenido en un tamiz tiene un tamaño de partícula comprendido entre la apertura de dicho tamiz y la del tamiz inmediatamente anterior. De este modo, se acotan los intervalos de tamaño de grano. Pesando lo que ha retenido cada tamiz, se obtiene el porcentaje en peso de material por cada intervalo de tamaños. La selección del diámetro de alambre está sujeta a diversas consideraciones. Cuanto más grueso es el alambre, más espesor tendrá la malla y más resistencia tendrá. Por otro lado, un alambre grueso reduce el área abierta y por lo tanto el rendimiento. Conforme vaya disminuyendo el número del tamiz, pues se deberá tener más cuidado en el tamizado y la limpieza para no perder mucha muestra en polvo. En esta diapositiva muestro algunos ejemplos del número de tamiz y también de su tamaño. Tradicionalmente, el sistema de depurado con tamiz por ultrasonido se emplea para eliminar las obstrucciones y los bloqueos de malla. Estas obstrucciones o bloqueos pueden darse cuando productos que son inherentes y difíciles de tamizar, como por ejemplo los polvos metálicos, tienen un tamaño de partícula pequeño y o son de naturaleza pegajosa. Esto puede hacer que el material se acumule en la malla, lo que podría comprometer la calidad del producto y el rendimiento. El sistema de depurado aplica una frecuencia de ultrasonidos en la malla del tamiz. La frecuencia de la vibración rompe la tensión de la superficie.
haciendo de manera efectiva que los hilos de acero inoxidable de la malla estén libres de fricción y evitando que las partículas bloqueen o atasquen la malla del tamiz. Además de proporcionar una separación precisa hasta de 20 micras, el sistema de depurado con tamiz por ultrasonido también puede ayudar para aumentar el rendimiento. Cuando hay restricciones de espacio, pero hay necesidad de una velocidad de producción alta, el sistema de depurado con tamiz por ultrasonido proporciona la solución ideal al aplicar una vibración de alta frecuencia por los hilos del tamiz. El material tamizado se fluidifica, lo cual hace que pase por el tamiz con más rapidez. Cuando se combina con la vibración de baja frecuencia del tamiz vibrador, es normal doblar el rendimiento de muchos productos. El tamizado por barrido de aire está diseñado por el análisis de tamaños de partículas de cualquier tipo de material seco. Lotes que varían en tamaños desde 0.3 hasta 100 gramos se analiza rápida y fácilmente. La razón de esta eficiencia se basa en dos factores: una boquilla dividida en rotación en la cámara de tamizado y un vacío industrial conectado a la cámara de tamizado. Tan pronto como se conecte la aspiradora, genera un vacío en la cámara de tamizado. La ranura estrecha de la boquilla permite una aceleración del aire entrante que cruzará el tamiz por su parte inferior. Las partículas ubicadas en la parte superior del tamiz son luego dispersadas por el chorro de aire antes de ser aspiradas a través de la malla del tamiz por el aspirador. La negativa permanece en el tamiz y se pesa nuevamente al final del proceso de tamizado. El control automático del vacío y la especificación de los parámetros del tamizado adecuados garantizan resultados reproducibles. Como hemos visto a lo largo de la exposición, la tamización supone de la separación de componentes que constituyen un sistema. Esta facilita la dosificación y fabricación de los productos farmacéuticos. O sea que la tamización es una operación básica que va a tener como finalidad separar las diferentes fracciones de un polvo de una mezcla en función de su tamaño. Con la tamización conseguimos un tamaño de polvo deseado. O sea, para realizar esta tamización, pues ya que tengamos la muestra a tamizar, se debe localizar el número de los tamices grabados en el marco y apilarlos en una columna por orden creciente de apertura. O sea que el de mayor apertura va a estar arriba y el de menor apertura abajo. Debajo de todo se coloca el tamiz ciego y sitúa todas las columnas sobre un papel satinado. Cuando la mayoría de la muestra haya pasado por el primer tamiz, se debe separar de la columna y observar si el tamizado ha sido completamente efectivo. Pero si todavía quedan partículas más pequeñas que la apertura del tamiz, se debe ayudar a pasarlas dándole golpecitos a este tamiz individualmente en forma de que las partículas que pasen caigan al siguiente tamiz. Esto hay veces que puede haber fallas, que no se puede lograr con una efectividad del 100%, y puede ocurrir ya que los tamices estén sobrecargados de productos que no pasan. Puede ser que también existe las fuerzas electrostáticas, que en el caso de micronizadas aparecen cargas electrostáticas y estas partículas se adhieren. También puede fallar por presencia de humedad, y esto va a ocasionar que se formen pastas o aglomerados entre las sustancias. También puede ser por la forma de las partículas, que dependerá si las partículas son circulares o redondas, y si no se facilita el contacto de la partícula, pues no pasa. Y el tiempo del proceso. Si el tiempo es escaso, no pasarán todas las partículas, y si es elevado, puede erosionar la partícula. Hay dos tipos principales de tamizado. El primero es el tamizado de seguridad, que también se conoce como tamizado de control. Este se realiza para asegurar una calidad del producto correcta. El tamiz elimina cualquier contaminación de partículas de gran tamaño del polvo. Esto podría ser algo que accidentalmente ha entrado en la línea de procesamiento, como puede ser el embalaje, un trozo de equipo de protección personal o partículas superfluas que pueden venir con el material. La eliminación de esta contaminación mejora la calidad del polvo y del producto final y por lo tanto garantiza la reputación de la empresa farmacéutica. Otro sería el tamizado de clasificación de los polvos o gránulos.
Este se realiza para separar diferentes rangos de tamaño de partículas. Por ejemplo, es necesario tamizar primarios e intermedios para eliminar partículas de gran o pequeño tamaño, para asegurar una distribución correcta del tamaño de las partículas listas para granulación y la posterior compresión de tabletas. Se puede definir el rendimiento de un tamiz como el producto de la recuperación fraccional del material deseado por la eliminación fraccional del material no deseado. Para sacar lo que es el rendimiento de un proceso de tamización se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos. En primera está el índice de cernido, el índice de rechazo. Para poder realizar esas fracciones se debe saber que el rechazo se va a situar con una R mayúscula, cernido va a ser una C, la cantidad que podría haber pasado va a ser una B mayúscula. Dicho esto, entonces el índice de cernido será igual a la cantidad de cernido partido de la cantidad que podría haber pasado por 100, como aparece en la primera fracción. Después se va a sacar el índice de rechazo, que es la cantidad que se ha quedado entre la que podría haber pasado por 100, que sería la siguiente ecuación. Después, la suma entre el índice de cernido y el índice de rechazo debe ser igual a 100. Dicho esto, el siguiente punto para sacar debe ser el rendimiento de separación. Esto quiere decir que cuando partimos de un material inicial, ese bruto tiene una fracción de finos y una de gruesos. Los finos son los que pasan al cernido y el grueso es lo que queda en el rechazo. En el rechazo, la cantidad de finos debe ser cercana al 0%, mientras que en el cernido la cantidad de gruesos debe ser cercana al 0% igual. Si encontramos gruesos en el cernido, significa que el tamiz se ha roto o está defectuoso. Para calcular este rendimiento, se calcula el grado de separación de finos, que sería la primera ecuación. Cuando el grado de separación de finos es igual al índice de cernido, el rendimiento será máximo. También se puede calcular el grado de separación de gruesos como la siguiente ecuación. Para el rendimiento, cuando es máximo, el grado de separación de gruesos deberá ser a 0, ya que el rendimiento máximo es prácticamente imposible. Y para calcular el rendimiento de separación va a ser la tercera ecuación. Bueno, esto fue todo. Espero haya sido de su comprensión.